Ujú. Bien. Ingeniera, buenas tardes. Por favor, ¿podría proyectar pantalla completa la presentación? ¿Sí? ¿Se puede ver? Bien. Sí, ahora sí se Bien. visualiza bien. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Estamos iniciando la charla del día de hoy, que el tema a tratar va a ser matriz I/C y mapa de riesgos, que estará y está a cargo de la ingeniera Doris Escudero González, que es consultor en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, líder en gestión de seguridad y salud ocupacional en el sector industrial, hidrocarburos y eventos deportivos, con más de 6 años de experiencia en prevención de riesgos laborales, en plantas de producción de alimentos, planta de refinería de petróleo y en eventos deportivos. Egresada de Maestría de Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Esta charla del día de hoy, al finalizar la exposición de la ingeniera, si tienen algunas consultas o dudas, pueden escribirlo en el chat y pasaremos a resolverlo con la ingeniera. Bien, muchas gracias a todos por su atención y su asistencia y puntualidad. Doy el pase a la ingeniera Doris Escudero. Gracias. Muchísimas gracias, Daisy, por la presentación. Sí, el día de hoy, como mencionas, vamos a tocar un tema que es bastante importante, como lo es la matriz I/C o la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Y también vamos a ver un poco acerca del mapa de riesgo. Vamos a iniciar esta primera parte viendo la matriz I/C, hablando un poco de la normativa legal. ¿Por qué es importante este documento? Nosotros podemos ver que es uno de los documentos que nos solicita el reglamento de la ley 29783. Dentro de toda la información que nos pide, resalta que una empresa tiene que contar con esta matriz. No lo menciona tal cual como una matriz, pero es la forma más usual de poder representar los peligros y riesgos que se tienen en el puesto de trabajo. Entonces, recordemos que del conjunto de documentos que se solicita, la matriz I/C es un documento obligatorio que tiene que estar presente en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Importante también tener en cuenta que en el artículo 50 también nos menciona acerca de las medidas de prevención que tiene que tener el empleador, cómo gestionar los riesgos, eliminándolos en su origen y aplicando medidas de control que estén diseñados de acuerdo al tipo de trabajo, al ambiente, que incluya los métodos de trabajo, garantizando siempre la salud y seguridad de los trabajadores. Como también los controles tienen que estar enfocados a eliminar situaciones y agentes peligrosos. Es por ello que en cumplimiento también de este artículo es obligatorio contar con una matriz I/C. Tener en cuenta que esta matriz tiene que ser actualizado una vez al año como mínimo, ¿no? Es la forma regular de cuando tenemos que revisar nuestra matriz IPER y actualizar la información. En caso hubiesen cambios en las funciones del puesto de trabajo, cambio en las condiciones mismas del trabajo o la ocurrencia de algún accidente o incidente, la matriz I/C tiene que ser actualizada independiente del plazo mínimo que nos da, que es un año. Importante también tener en cuenta que en el artículo 75 de la ley nos menciona que este documento tiene que ser elaborado contando con la participación de los representantes de los trabajadores. Puede ser con los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o puede ser también con la participación del supervisor de seguridad y salud. Otra opción también adicional es que puede ser realizado en consulta con los mismos trabajadores, ¿no? Para poder obtener la información de primera fuente, ya que ellos son los que conocen más
su tarea, sus actividades y nos pueden brindar información valiosa para poder elaborar nuestra matriz IPER-C. Importante tener en cuenta que la matriz IPER-C tiene que ser elaborado por puesto de trabajo. Es una información importante que lo vamos a ver también en el ejemplo que vamos a detallar. Como también se tiene que considerar estos tres artículos: protección a los trabajadores en situación de discapacidad, evaluar también dentro de la matriz IPER aquellas situaciones o condiciones de trabajo que puedan representar un riesgo para las personas con discapacidad. Asimismo, en el artículo 65 nos menciona que se tiene que considerar factores de riesgo para la procreación, ¿no? Evaluar la situación en la cual algún tipo de trabajo pueda poner en riesgo la función de procreación de las trabajadoras. Y en el artículo 66 nos menciona que también la matriz IPER-C debe considerar el enfoque de género y protección de las trabajadoras. Ver durante la elaboración de nuestra matriz IPER-C qué actividades podrían afectar o en qué actividades las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia podrían verse afectadas. Ante esta situación, la recomendación es que se analice nuevamente el puesto de trabajo y si es que el profesional de salud lo ve conveniente, junto con el equipo del área de seguridad, pues realizar algún cambio de puesto, ¿no? Con el fin y el objetivo de no representar, que la actividad no represente un riesgo para esas personas. Una vez que ya hemos visto un poco acerca de la normativa legal, conocemos que la matriz IPER-C es un documento obligatorio, tenemos que tener ciertos criterios para poder elaborarlo, tiene que realizarse contando con la participación de los representantes de los trabajadores. Vamos a ver un poco la información, los conceptos que se manejan en la matriz IPER-C. Dentro de los conceptos que van a estar presentes y es importante que nosotros conozcamos para poder elaborar nuestra matriz IPER, es la definición de peligro y riesgo. Cuando nosotros hablamos de peligro, tener en cuenta que puede ser una fuente, puede ser una situación, puede ser un acto inclusive capaz de ocasionar daños a las personas, al equipo, al proceso y al ambiente. En cambio, el riesgo va a ser la probabilidad de que este peligro pues llegue a materializarse. Si nosotros lo ponemos en un ejemplo, podemos ver en la imagen de peligro, vemos un punto de red que está sobrecargado. Esta situación puede representar o puede generar un daño, ¿no? Podría generar un cortocircuito y con ello un incendio. ¿Cuál sería el riesgo? El riesgo, como nos dice probabilidad, nosotros podemos imaginar que tenemos aquí una especie de medición en base a valores que nos dicen que la probabilidad puede ser baja, que la probabilidad puede ser alta o inclusive la probabilidad puede ser a un nivel extremo de que este peligro sí llegue a generar el daño. Si yo veo esta situación o este peligro, podría decir que el riesgo es moderado o alto. Si empiezo a ver ya un punto de red que tiene mucha sobrecarga, de repente hay mayor conexión, entonces mi nivel de riesgo ya no sería alto, sino podría ir a un muy alto o a un nivel extremo. Entonces, tener en cuenta que el peligro y el riesgo siempre están relacionados. El peligro va a ser como la descripción literal y el riesgo va a ser la medición. El peligro un valor cualitativo y el riesgo un valor cuantitativo, ¿no? Que nos va a permitir poder tener mayor precisión a nivel numérico de cuánto el peligro podría llegar a materializarse. ¿Por qué es importante conocer el riesgo? Porque de esa manera nosotros podemos establecer los controles. Como nosotros hemos visto, va a variar en función del peligro que yo tenga presente. Podemos tener un nivel de riesgo tolerable, podemos tener un nivel de riesgo importante o hasta llegar a un nivel de riesgo extremo. En algunos casos, como el primero, pues si está todo ok, no necesitará algún control, no se requiere de forma obligatoria. Si va incrementándose el riesgo, la recomendación
y lo que nos pide de acuerdo a las metodologías es tratar de controlarlo, ¿no? Porque ya vemos que hay mayor probabilidad de que esto pueda traer una consecuencia negativa y con ello un daño a las personas, al mismo lugar de trabajo. Entonces, tengamos en relación para que se nos sea más fácil poder elaborar nuestra matriz per se. En cuanto a peligros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que identificar en nuestra matriz de acuerdo al tipo de trabajo, de acuerdo a la actividad? Primero es importante conocer cuál es la clasificación. Los peligros pueden ser desde un peligro físico, que incluye aquellos como por ejemplo el ruido, la radiación, la iluminación, el estrés térmico, la vibración, que lo podemos ver aquí de forma gráfica, que también tienen sus señales de advertencia. Importante tener la información porque lo vamos a ver reflejado más adelante en el mapa de riesgo. También podemos tener los peligros químicos. Estos peligros generalmente están relacionados a actividades que involucran el uso de ciertos productos químicos o también la generación de cierto material particulado que puede resultar en algunas concentraciones peligrosas. Por ejemplo, tenemos sustancias tóxicas, corrosivas, polvos, gases, y tengamos en cuenta cuáles son los símbolos de advertencia. Tenemos también el peligro biológico, ¿no? Este peligro biológico que ahora aparece bastante en la evaluación, están comprendidos por los virus, bacterias, hongos, organismos microbiológicos que pueden estar relacionados a nuestras actividades. Antes era común verlo en un lugar de trabajo donde generalmente podríamos estar en contacto directo con este tipo de organismos, pero ahora ya esto se ha visto reflejado en las actividades diarias por el virus del COVID, ¿no? El SARS-CoV-2. Importante tener en cuenta cuál es la señal de advertencia. Los peligros mecánicos son aquellos que están relacionados más a la parte operativa, ¿no? Como por ejemplo partes de máquinas en movimiento, vehículos en movimiento, uso de herramientas, y recordemos siempre cuáles son las señales que lo vamos a utilizar más adelante. Los peligros eléctricos que tienen aquella fuente eléctrica, ¿dónde puede estar presente? En las subestaciones, en los cables aéreos, cables subterráneos, ahí podemos identificar ese tipo de peligro. Los locativos, que son propios del lugar. Esto lo vamos a ver en nuestro mismo lugar de trabajo, puede ser en un ambiente en el que podamos encontrar de repente que está desordenado, material apilado, falta de orden y limpieza. Eh, Podría ser también propio de las actividades que realicemos como desplazarnos a otros lugares, ¿no? Ser víctimas de asaltos o de robos. Y aquí vamos a ver cuáles son los tipos de señales. Los ergonómicos, que están relacionados con las posturas, la manipulación de objetos, de cargas, movimientos repetitivos, que es fácil reconocer si es que somos de un área administrativa o si nuestra tarea involucra tener que levantar cargas, objetos que pesan más de 3 kilos, o tenemos que realizar algún tipo de empuje o movimientos repetitivos en nuestras tareas. Los riesgos psicosociales relacionados al ritmo de trabajo, cómo es la organización de nuestro trabajo. Ahora incluye también el tema de hostigamiento sexual. Importante tener esa información para poder hacer la evaluación y considerarlo dentro de nuestra matriz per se. Entonces, una vez que ya conocemos cuáles son los peligros que existen, cuáles son los símbolos que pueden estar relacionados a los peligros, vamos a revisar un poco acerca de las metodologías que existen para la identificación de peligros y evaluación de riesgos. La identificación de peligros y evaluación de riesgos no es más que la acción de observar, identificar, analizar, como hemos mencionado, tiene que estar elaborado en función del puesto de trabajo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, de preferencia, ver, analizar cuáles son las tareas que desarrollamos en cada uno de los puestos y de acuerdo a ello, ver cuáles son los peligros que pudiesen estar directamente o a veces indirectamente relacionados.
Existen diferentes tipos de metodologías. En la resolución ministerial 050-2013, que nos menciona un poco acerca de los formatos, nos menciona que existen métodos cualitativos. Estos métodos, por ejemplo, nos permiten identificar los riesgos en el origen y pueden utilizar clasificaciones como históricos de riesgos, ¿no? Yo me puedo ir a antecedentes, puedo verificar de repente en mi puesto de trabajo cuáles han sido las evaluaciones anteriores, puedo inclusive hacerlo con las preguntas de qué pasaría si, mediante listas de comprobación. Este método se enfoca más en tener como fuente principal un historial, ¿no? Si yo he tenido evaluaciones anteriores o si de repente es mi primera evaluación, ver dentro de la información si ha habido algún reporte, si ha habido algún caso de accidente, incidente, algún caso o registro por parte de salud ocupacional, va a tratar de tener la fuente a través de ese medio. La otra metodología es el método comparativo. El método comparativo también se basa en la experiencia previa, ¿no? En la información que también se ha recopilado anteriormente, ¿no? Con la información actual que yo tengo, con la información previa, hacer un comparativo y ver cuáles son los nuevos peligros, cuáles son los nuevos peligros que yo estaría identificando, que tendría que incorporar a mi matriz IPERSE. Y los métodos generalizados son aquellos que nos van a proporcionar ya una metodología más estructurada. La matriz o las metodologías que nosotros generalmente usamos, y creo que la mayoría de las empresas utiliza, entra dentro de esta categoría, que son los métodos generalizados. Aquí tenemos el método generalizado de matriz de evaluación de riesgos de 6x6, que nos da un cuadro, un gráfico, y nos va a hacer una comparación o una intersección entre la severidad y la probabilidad. Depende mucho de qué tan probable vaya a manifestarse el riesgo, ¿no? Pudiendo ser desde un nivel del 1 al 5, como también del 1 al 50 a nivel de severidad. Si la severidad puede ser mínima o si la severidad llegaría a un nivel catastrófico. Una vez que yo ya evalúo cada peligro identificado, voy a obtener cierta valoración que están distinguido por colores y lo voy a llevar a otro cuadro en el que me dice qué tipo de riesgo voy a obtener. Si nos percatamos, este tipo de método se basa bastante en información numérica, porque entra en una clasificación, pudiendo ser un riesgo crítico, pudiendo ser un riesgo alto, un riesgo medio, un riesgo bajo, ¿no? Dependiendo del rango en el cual se haya obtenido el valor para el peligro específico. Y aquí, en esta misma resolución, nos muestra un esquema de cómo podría ser esta metodología. Para este caso nos dice que debe tener, bueno, la información mínima, la razón social o denominación de la empresa, cuál es el área, cuál es el proceso, las actividades, el peligro, la consecuencia, los métodos de controles existentes son importantes y aquí la información que hemos visto en el cuadro anterior. ¿Cuánto es el nivel de probabilidad? ¿Cuánto es el nivel de severidad que yo le estoy asignando? Por ejemplo, para este caso, que es peligro roca suelta, que traería como consecuencia desprendimiento de rocas y daños a la salud, le he colocado que para este trabajo tiene un nivel de probabilidad 4. Entonces vamos en esta columna. Pero asimismo, con respecto a severidad, le están colocando un nivel de 50. El valor total 200. Entonces hacemos cruce de información, 40 por 50 nivel catastrófico, a nivel de severidad, nos da un valor de 200. Si nosotros lo vemos esto en la escala, estaría más o menos en el rango de un riesgo crítico. Obligatorio establecer medidas de control. Acá como ejemplos coloca capacitación, actualización de procedimientos y el responsable. Otra metodología
y es la que vamos a desarrollar, es el método generalizado, y así se llama, método generalizado y per se, y seguramente les va a ser muy familiar porque es el que casi todos utilizan cuando van a hacer su matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Aquí vamos a ver un esquema donde un poco nos va a decir cuáles son los pasos que podemos seguir para desarrollar nuestra matriz y per se. Paso número 1, es importante definir un instrumento de recolección de información. Pueden ser entrevistas, puede ser visitas al puesto de trabajo, puede ser información que me dé el mismo colaborador, puede ser información previa de ese puesto de trabajo. De repente he tenido reportes, casos, accidentes, incidentes, o de repente condiciones que se han reportado, actos que se han reportado. Esta primera etapa va a permitir que yo obtenga la mayor cantidad de información posible. Una vez que yo ya tenga la información, el segundo paso es clasificar los procesos, las actividades, hasta llegar a las tareas. Recordemos que estamos hablando por puesto de trabajo. Luego identificamos los peligros, identificamos los controles existentes, ¿no? De acuerdo a la información que yo he revisado, voy a definir qué controles a la fecha tengo para que este peligro no se materialice o no llegue a concretarse. Después vamos a hacer la valoración del riesgo. Una vez que ya yo sepa cuál es el valor del riesgo, en qué nivel está, ver si aplica o no alguna medida de control. Vamos a ver aquí este ejemplo en los pasos que hemos definido. Por ejemplo, si yo lo veo de forma práctica, mi paso número 1 sería definir mi instrumento. Puede ser fotografías, puede ser checklist, puede ser entrevistas, puede ser inclusive que yo, de preferencia, siempre la recolección de información debería ser en el mismo puesto de trabajo. Si yo, por ejemplo, estoy evaluando un puesto administrativo, pues debería de irme al área administrativa, al puesto en particular, ver cómo es el ambiente de trabajo. Si yo estoy evaluando un puesto operativo, pues tengo que dirigirme al puesto operativo, ver cómo se realiza la tarea. Puedo estar de repente mirando, observando la tarea por cierto tiempo. Si sé que hay rotación, de repente lo puedo hacer en cada cambio de turno para verificar si las secuencias se están respetando, si hay algo diferente que yo puedo observar. Toda la información que yo pueda obtener y que me permita a mí para poder hacer una evaluación correcta va a ser importante. El paso número 2 es clasificar los procesos, las actividades y las tareas. Por ejemplo, ¿no? Lo vamos a hacer en este caso. El proceso es consultoría en seguridad y salud en el trabajo. Mis actividades, estoy analizando mi puesto, pueden ser labores administrativas o pueden ser labores de campo. Las labores administrativas pueden dividirse en tareas, que puede ser desde elaboración de informes, atención de llamadas, participación en reuniones con clientes, etcétera. No puedo inventariar todas las tareas que yo realice. Mis labores en campo pueden ser desde inspecciones de instalaciones de clientes, capacitaciones, visitas técnicas, etc. Importante que yo llegue a un nivel de tareas para que pueda hacer una evaluación correcta. Si yo simplemente digo labores administrativas y infiero de que incluye todo lo que yo estoy viendo en tareas, pero ya lo agrupé y hago una sola evaluación, podría estar obviando algunos peligros que estén dentro de esta actividad, ¿no? De repente, en elaboración de informes puede estar el peligro ergonómico, en atención de llamadas también. Participación en reuniones con clientes podría estar el factor psicosocial, pero si yo digo labores administrativas es ergonomía, identifiqué un solo peligro y obvié otro que estaba relacionado en tareas que son a veces particulares, ¿no? Y que tienen su propio peligro relacionado. Importante en este paso número 2, tratar de desglosar mis actividades en tareas para poder hacer una identificación correcta. El paso número 3 es, voy a ir tomando tarea por tarea. Por ejemplo, yo voy a tomar para este caso la tarea elaboración de informes. En elaboración de informes
voy a identificar dentro de los tipos de peligros que hemos mencionado anteriormente en la clasificación, cuáles podría yo estar relacionado. Si, por ejemplo, en mi elaboración de informes veo que estoy relacionado con el riesgo biológico porque estoy en la oficina, de repente ahí tengo que elaborar mis documentos, ya tengo un peligro relacionado. Y este posiblemente esté presente en casi todas las labores, sean administrativas o sean labores de campo, ¿no? El peligro biológico de SARS-CoV-2. ¿Qué más hago yo para la elaboración de los informes? Estoy en una silla, estoy de repente en otro mobiliario, estoy utilizando un escritorio, cómo es la silla que estoy utilizando, qué postura estoy tomando. Vemos que ahí está relacionado el peligro ergonómico, ¿no? Porque inclusive, ¿qué utilizo yo como herramientas para elaborar mis informes? Mouse, teclado, laptop, relacionado a ello la postura que yo estoy optando, los movimientos que yo estoy realizando, ahí vemos ya el peligro ergonómico. ¿Qué cosas yo necesito para elaborar mis informes? Para que mi equipo funcione, pues necesito hacer las conexiones eléctricas. Ahí vemos también que está presente el peligro eléctrico, desde el uso de los equipos desde la oficina hasta la computadora o laptop. Y por último, también podríamos identificar un peligro físico, como por ejemplo la iluminación, ¿no? ¿Qué tal es la iluminación en mi puesto de trabajo? ¿Es óptimo? ¿No es óptimo? La primera parte, recordemos que no es para evaluar, todavía yo no estoy evaluando. Muchas veces decimos, como mi iluminación es la correcta, no lo voy a considerar. Como yo creo que la parte eléctrica está ok, tampoco representa un peligro. Entonces me voy a quedar solamente con los peligros que yo creo que se deben de mejorar, como es el peligro biológico y ergonómico. Tenemos que en este paso número 3 inventariar todos los peligros que están relacionados. Y en la evaluación yo podría colocar que tengo todos los controles y que mi nivel de riesgo es tolerable. ¿Por qué es importante evaluarlo? Porque si yo no lo considero y en cualquier momento hay un desvío, el control que yo tenía era que mi iluminación está ok y de aquí no se hizo mantenimiento, o de repente cambiaron mi puesto de trabajo a otra oficina más pequeña, donde no está iluminado, yo no lo mapeé. Por lo tanto, no sé qué controles podrían aplicar o qué controles se deben mantener para que no exista variación. Y no voy a tener ese peligro en mi matriz y per se. Por lo tanto, no va a haber forma de poder corregirlo, ¿no? O tener esa observación, ¿no? Percatarme de que tengo ese peligro presente. Entonces, importante colocar en este paso número 3 todos los peligros que podamos encontrar. Así estén controlados, así a la fecha hay bastante control, no se evidencia que pueda ser un riesgo, importante tenerlos presente, pero lo colocaremos que el riesgo es tolerable y que los controles deben estar funcionando correctamente. Paso número 4, ahí mencionábamos los controles existentes, ¿no? ¿Qué utilizo yo de repente por el tema del SARS-CoV-2, el riesgo biológico, ¿no? Tengo mi protocolo, tengo mi plan de vigilancia, estoy utilizando mis equipos de protección, mantengo la distancia, y esos son mis controles actuales. No lo tengo, no colocaré los controles. Por la parte ergonómica, de repente tengo mi silla ergonómica, de repente mi laptop o computadora sí está ubicada con cierta distancia, ¿no? Para yo poder tomar una postura correcta, también colocar esa información. Yo tengo capacitaciones del tema, también me sirve como control actual. Tengo de repente procedimientos que me permiten poder cumplir con las medidas de ergonomía, también colocar la información, toda la información que sirva para poder controlar este peligro, es importante colocarlo si yo lo tengo actualmente implementado. De la parte eléctrica, ¿no? De repente tengo instalaciones correctas, se prohíbe en mi puesto de trabajo que exista saturación, lo colocaré como control actual. La iluminación es buena, siempre hay mantenimientos, o mi ambiente de trabajo es iluminado, será mi control existente. Si yo no tengo controles y posiblemente sea una primera evaluación, no nos preocupemos mucho
pero sí tengamos en cuenta de que una vez que yo tenga el valor del riesgo, ahí sí tengo que preocuparme en hacer la implementación de los controles. Puede que no tenga nada como control existente, pero sí controles para implementar, tengo que establecerme plazos para poder tenerlo ya ejecutado. Aquí vemos ya el otro paso, que es la evaluación. Primero, vamos a ver el índice de probabilidad. El índice de probabilidad lo vamos a analizar en función de estos puntos, ¿no? Va a ser la suma del índice de personas expuestas, el índice de procedimientos, el índice de capacitación y el índice de exposición al riesgo. La suma de estos índices me va a dar el índice de probabilidad. Ahora, ¿cómo yo voy a obtener estos valores? ¿De dónde le pongo 1? ¿Dónde sé que es 3? Estos índices siempre van a obedecer a, a este cuadro que vemos en la parte de arriba, que puede ir de un valor de 1 a 3. 1, por ejemplo, vamos a ver, estamos viendo la tarea de evaluación de informes, peligro, voy a solamente agarrar el peligro de postura inadecuada, de todos los que habíamos visto que podía ser físico, ergonómico, biológico, etcétera, voy a ir analizando uno por uno. Por ejemplo, en el peligro de postura inadecuada, mi riesgo, la exposición a una postura inadecuada. Mi consecuencia es que pueda tener lesiones musculoesqueléticas. ¿Cuáles son los controles? Ahora he recibido capacitación de peligros y riesgos y hago mis pausas activas. Como yo lo voy a analizar por puesto de trabajo, vamos a ir primero al índice de personas expuestas. Imaginemos que para ese puesto de trabajo, puesto de asistente de repente, son 3 personas que tienen ese mismo puesto. Por lo tanto, yo voy a ir a esta columna que dice personas expuestas y aquí me da la valoración del 1 al 3 de acuerdo a la cantidad de personas. Como yo he dicho que en mi puesto de trabajo que estoy evaluando son 3 personas, entonces mi índice será 1. Si mi puesto de trabajo está conformado por una persona, de repente solo soy yo, mi índice también será el valor 1. Mi puesto de trabajo que es de 8 trabajadores, ¿no? 8 personas, ya mi índice subirá a un nivel 2. Más de 12 personas, a un nivel 3, ¿no? Y ahí voy colocando yo la numeración para esta primera columna que lo vamos a llamar A. Para el B, que me dice índice de procedimientos, me hace las siguientes preguntas. ¿Existen procedimientos si estos son satisfactorios y suficientes? ¿Hay algún procedimiento de repente, algún instructivo que me diga de los peligros ergonómicos en la oficina o instructivo de ergonomía en oficinas de repente donde me dice cuál debe ser la postura correcta que yo debo de adoptar, cuál debe ser la distancia que tiene que tener mi monitor de la PC o de la laptop, a cómo debo yo de acomodar mi silla, lo conozco, lo sé, si es que existe, pero todavía, si son satisfactorios y suficientes, mi índice será 1. Si existen parcialmente, pero no son ni satisfactorios, no son suficientes, mi nivel será 2. Y si no existen, un nivel será 3. Con respecto a la capacitación, si el personal está entrenado, conoce el peligro y lo previene, ¿no? A mí se me capacitó acerca de lo que es peligros ergonómicos, cómo yo debo de colocar mi silla, cómo debo de ubicarme, debo de hacer siempre mis pausas activas. Si está todo bien, me colocaré una valoración de 1. Pero si, por ejemplo, me dicen que el personal está parcialmente entrenado, no conoce, conoce el peligro, pero no toma acción. Sabe que tiene que tener cierta ubicación la PC, sabe que tiene que tener cierta postura, pero no lo pone en práctica. O sea, la capacitación no fue tan efectiva o no cumplió el objetivo que se quería. Mi nivel de índice va a ser 2. Y por último, si el personal no ha sido entrenado, no ha sido capacitado, no tiene la información, por lo tanto no toma acciones de control, el nivel será 3.
Aquí ya vemos que el índice de capacitación C ya es nuestra tercera columna. Y por último nos vamos a la exposición del riesgo, que nos va a indicar con qué frecuencia me estoy exponiendo. Si mi exposición es una vez al año, será un valor de 1, hasta esporádico o alguna vez en la jornada, pero con un periodo corto de tiempo. Si mi exposición es una vez al mes o eventualmente o varias veces en la jornada, pero durante cortos tiempos, es un nivel 2. Si es al menos una vez al día, permanentemente o continuamente o varias veces durante la jornada laboral con tiempo prolongado, ya mi nivel será 3. En mi caso, es continuo, es al menos una vez al día, entonces mi valoración será 3. Si nosotros sumamos estos índices A, B, C y D, vamos a obtener el nivel 6, que es el valor de la probabilidad. Luego nos pide llenar la columna de severidad. Aquí vamos a ver cómo puede afectar este tipo de riesgo, de peligro a la persona. Si, por ejemplo, la consecuencia, esta lesión musculoesquelética podría ser ligeramente dañino a la persona, es decir, podría generar una lesión sin incapacidad, podría generar molestias o disconfort, mi índice va a ser 1. Si podría a futuro llegar de repente incapacidad temporal, daños a la salud reversibles, podría ser un nivel 2. Si es extremadamente dañino, puede generar una lesión con incapacidad permanente o daño a la salud irreversible, mi índice será 3. ¿No? Entonces, aquí para este caso le estamos colocando una severidad 1. Una vez que yo ya tengo la probabilidad y la severidad, automáticamente el riesgo va a ser la multiplicación de ambos. ¿Qué es el riesgo? El índice de probabilidad por el índice de severidad. Para este caso en particular, mi severidad ha sido 6, y si yo lo veo en el cuadro de clasificación, me dice que de un valor de 0 a 4 es trivial, no necesita una medida de acción, tolerable del 5 al 8, y es donde el valor que hemos obtenido en el ejemplo me dice también que no es significativo, no necesita una acción a tomar. Lo que no quita que yo pueda establecer controles para mejorar los puntos débiles que yo he identificado, ¿no? Si en algún momento he visto que la capacitación no era eficiente, pero mi nivel todavía me marcó en un nivel tolerable, la recomendación sería nuevamente capacitar al personal para que bajar lo más posible el resultado obtenido. Y así, si se quedara nuevamente en tolerable, pues yo tengo que hacer que las medidas que estoy implementando sean lo más eficientes posible. Un nivel moderado, del 9 al 16, en este caso ya precisa tomar una acción. En el caso importante del 17 al 24 no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, es lo que se menciona, y en el nivel intolerable pues definitivamente no se debe continuar con el trabajo, ¿no? El trabajo tiene que ser paralizado, debe prohibirse hasta que sea controlado. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta matriz y per se? Poder hacer yo, o por puesto de trabajo, poder tener mapeado cuáles son mis actividades, cuáles son mis tareas, cuáles son los peligros que yo voy a identificar, las medidas de control que yo tengo actualmente, hacer mi valoración del riesgo, de la probabilidad por severidad y identificar mis medidas de control. Estas medidas de control a implementar, que la misma matriz me va a decir, ¿no? Si me dice no tienes procedimientos, mi medida de control será implementar un procedimiento. El personal no está capacitado, mi medida de control será pues capacitar, ¿no? Entrenar al personal. Y cualquier medida de control que yo considere que sea necesario para poder eliminar el peligro. Muchas veces el peligro no puede ser eliminado, pero sí puede ser, se puede bajar el nivel del riesgo. Se pueden establecer diferentes tipos de controles, desde controles administrativos, podemos también establecer controles como los equipos de protección personal. Recordemos que este es el último nivel dentro de la jerarquía de controles
y no debería ser el único. Muchas veces vemos que en mi evaluación de matriz y per se siempre le coloco, mi control va a ser dar EPPs a todos. Y como todos los peligros que yo identifiqué, todos van a tener sus EPPs y con ese ya bajé mi nivel a un tolerable. No necesariamente el EPP es una medida de control, pero no es la única. Y no debe ser la única que yo debería de implementar, ¿no? Debería de estar acompañado con otros tipos de controles. Si se puede, controles de ingeniería que me permitan a mí poder bajar mucho más el peligro, poder hasta eliminar el peligro, es lo ideal, ¿no? Recordemos que eso está dentro de la jerarquía como los primeros niveles. Bien, una vez que ya hemos visto cómo vamos a elaborar nuestra matriz y per se, que existen metodologías, recordemos que estas metodologías están dentro de la resolución ministerial 050-2013. Yo puedo utilizar la metodología que vea conveniente y que se adapte a mi empresa. Vamos a ver el mapa de riesgo. El mapa de riesgo está relacionado con la matriz y per se, van de la mano. Vamos a ver ahora por qué. En el mapa de riesgo, importante, recordemos nuevamente que dentro de los controles que se nos solicita como documentos obligatorios del sistema de gestión también figura el mapa de riesgo. Tanto el mapa de riesgo como la matriz y per se deben ser exhibidos en un lugar visible. Es responsabilidad del empleador elaborar también el mapa de riesgo en participación con las organizaciones sindicales, con los representantes de los trabajadores, inclusive con los mismos trabajadores, ¿no? Porque la información que ellos nos van a brindar es bastante importante, ¿no? Y es la fuente principal. ¿Qué debemos de conocer para la matriz para el mapa de riesgo? Como ya lo habíamos mencionado, este tipo de señales. Van a existir señales de advertencia que están relacionados directamente a los peligros que nosotros hemos identificado en nuestra matriz y per se. Si, por ejemplo, yo identificaba que hay un peligro eléctrico, un riesgo eléctrico, colocaría este símbolo. Si veo que es un tema de ruido, o tal vez temperatura, o muerte, o productos inflamables, o radiación, o productos corrosivos, yo tengo que tener mapeado cuáles son las señales que estarían representando los peligros que yo he identificado. Como también puedo utilizar yo señales de prohibición, que puede ser un control que yo haya implementado, ¿no? Tal vez tengo un área en el cual solamente se restringe el ingreso para personal autorizado porque los trabajos son de alto riesgo, porque debo tener ciertos controles previo al ingreso, y mi control es ese, no autorizar el ingreso previa evaluación, previos requisitos. Podría yo colocar también una de estas señales dentro de mi mapa de riesgo. Las señales de uso obligatorio, que ahora lo vamos a ver también, y está siendo muy usado el tema específicamente el uso de la mascarilla, el uso del protector facial, el de lavarse continuamente las manos, y dependiendo de las tareas que se realicen pueden inclusive hasta ir como un control, ¿no? El uso de protección ocular o utilización de guantes, ¿no? Dependiendo. Las señales informativas, tenemos aquellas que nos van a dar a conocer cuáles son los equipos de lucha contra incendio y cuáles son aquellos que yo debo de utilizar en caso de una emergencia y necesite pues evacuar mi puesto de trabajo, o en caso yo necesite alguna atención de primeros auxilios, también donde puedo yo ubicar mi botiquín o los implementos para la atención básica. Y este es el mapa de riesgo. El mapa de riesgo no es más que una representación del área de trabajo. Aquí nosotros lo vemos. Lo puedo hacer por áreas. Si son grandes mis áreas de trabajo, puedo utilizarlo por áreas. Si mi empresa de repente tiene esta distribución, puede ser un mapa de riesgo para mi empresa. Lo importante es que yo coloque los símbolos que ya hemos mencionado de acuerdo al tipo de peligro que yo haya identificado. Por ejemplo, ¿no? En este caso, acá tiene mencionado cuáles son los puestos para esta lavandería. Tiene su zona de lavado, su zona de planchado, secado, de embalaje, de laboratorio. En el puesto de laboratorio ha identificado como controles el uso de mandil,
el uso de protector ocular, el uso de mascarilla, guantes, calzado de seguridad o botas, más específicamente botas, y lo ha colocado aquí dentro de su mapa de riesgo. Como también ha colocado los otros símbolos de advertencia, ¿no? Aquí en la lavandería puede haber caídas, porque el piso puede, de repente siempre está mojado. Puede haber también aquí un tema de atrapamiento, tal vez utilizan equipos o máquinas para el planchado. Aquí tiene, por ejemplo, una zona donde dice balón de gas, ¿no? Posiblemente sea la estación que administra a la lavandería, prohibido hacer fuego, ¿no? También vemos una señal de prohibición. Aquí está, por esta parte debe estar el punto eléctrico de alimentación para la empresa. Entonces aquí me está colocando un peligro riesgo de descarga. Importante que mi mapa de riesgo contenga la información necesaria. Si yo tengo peligros dentro de mi matriz IPRT, colocaré los peligros que yo vea más representativos, ¿no? Posiblemente en varios puestos, y no olvidar colocar siempre la leyenda, ¿no? Para que en el momento de que alguien pueda leer, pueda ubicar inmediatamente el área, cuál es la señal que se está identificando y qué significa, ¿no? Yo no sé qué significa este símbolo, entonces en mi leyenda debería figurar riesgo de caídas. No sé qué significa uso obligatorio de protección auditiva, también debería figurar. Lo ideal es que pueda ser de fácil comprensión, importante que esté publicado para que sea de un acceso para todas las personas. Bien, entonces muchísimas gracias. Espero que la información brindada le haya servido para que pueda conocer un poco más el tema. De modo de conclusión, estos dos documentos son importantes y recordemos que siempre son solicitados en las auditorías que se pueden dar en una empresa. Por lo tanto, tiene que evaluar correctamente los puestos de trabajo, identificar minuciosamente cuáles son los peligros, los controles existentes. Si no tengo ahorita controles, pues cuáles son los que necesito y ponerme en marcha para poder implementarlo, ¿no? Y también mi mapa de riesgo siempre tiene que estar relacionado con mi matriz IPER-C, ¿no? Es la representación gráfica del IPER, es el mapa de riesgos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniera, por su excelente exposición. Bueno, tenemos aquí ya un número de consultas. Voy a pasar a leerlas para que pueda usted resolverlas, ¿sí? A ver, comenzamos con la primera pregunta. ¿La severidad puede variar si aplico medidas de control? Sí, la severidad, recordemos que en la evaluación que nosotros hemos realizado, lo voy a colocar aquí como ejemplo, aquí está. La evaluación tanto de la probabilidad como la severidad es considerando los controles existentes, ¿no? Si yo ya tengo, por ejemplo, que mi puesto tiene capacitaciones, tiene ejecución de pausas activas, si en caso se manifestase esta consecuencia, posiblemente no pueda ser tan alta porque ya ha habido controles previos. En cambio, si yo no tuviese ningún control existente, posiblemente la severidad pues sea el nivel más alto, ¿no? Porque a la fecha no hay ninguna medida que evite que se pueda tener su máxima expresión la consecuencia del riesgo. Bien, muchas gracias por su respuesta, ingeniera. Le leo la segunda pregunta y es, si no tengo mi IPER-C, ¿hay multa? Sí, como nosotros habíamos mencionado, y aquí está en esta primera lámina, de por sí el reglamento que ya fue emitido en el 2012 nos dice cuáles son los documentos obligatorios que nosotros debemos tener dentro de nuestro sistema de gestión. Por lo tanto, el no tener una matriz IPER-C también significaría que mis colaboradores están haciendo sus trabajos no de una manera adecuada, ¿no? Yo no sé a qué peligros están expuestos, yo no sé si tengo o no controles. Más allá de que sea un cumplimiento legal, lo importante es asegurar
de que mis colaboradores no sufran ningún tipo de accidente o incidente, ¿no? Si yo no conozco, no he mapeado los peligros y riesgos, va a ser muy difícil que yo sepa qué controles necesito implementar o si estoy teniendo casos, eventos, reportes y esa consecuencia de que no he hecho una evaluación, ¿no? Que es lo más probable. Pero sí, es uno de los documentos obligatorios que van a solicitarte en una inspección, por lo tanto, es importante que se tenga, ¿no? Y es urgente porque ya esto se requiere o se solicitó desde el 2012, ¿no? Y a la fecha ya es un documento que debería estar revisado y práctico. Bien, muchas gracias por su respuesta, ingeniera. Leo la siguiente pregunta y es, ¿en el contexto del COVID-19 también debe ir plasmado en el IPRC? Sí, uno de los puntos que se solicita incluir dentro de la matriz IPRC es el peligro biológico, ¿no? Recordemos que tenemos controles para ese tipo de peligro, como es el plan de vigilancia, de seguimiento, prevención del COVID. Podemos también tener, dependiendo si el trabajo es presencial, tal vez las distancias, controles de uso de equipos de protección que tal vez como empleador yo haya implementado. Entonces es importante mapear también ese tipo de peligro, ¿no? Independiente de los otros peligros que yo he identificado, la recomendación es que por el contexto de la pandemia todos actualicemos nuestra matriz CIPER si no lo hemos hecho, considerando el riesgo biológico. Bien, muchas gracias por su respuesta, ingeniera. La siguiente pregunta es, ¿el mapa de riesgo lo debo colocar en puestos de trabajo que se tercerizan? Es decir, si soy empresa A y tercerizo el servicio de un contador a la empresa B, ¿debo colocar el mapa de riesgo en su puesto de trabajo de la empresa B o eso es responsabilidad de la empresa B? Ya. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo mi empresa y estoy colocando mi ambiente de trabajo y ahí estoy solicitando la presencia de un tercero y está dentro de mis instalaciones, yo debería de colocar el mapa de riesgo de mis instalaciones. Lo que él debe de hacer es conocer los peligros y riesgos presentes en ese ambiente de trabajo, independiente de que su empresa realice la matriz y per se de su puesto, que podría ser similar a la matriz y per se de uno de mi puesto que tenga de repente similar actividad, pero sí su empresa debería evaluar, elaborar su matriz y per se, y con respecto al mapa de riesgo puede ser el mismo que aplica para mis instalaciones, ¿no? Porque él está en el mismo lugar de trabajo que los demás colaboradores. Bien, ingeniera, muchas gracias por su respuesta. Tenemos la última y es, ¿qué ocurre para los puestos de trabajo que laboran en remoto? ¿Debo realizar un mapa de riesgo de su puesto en casa? Bien, para el trabajo remoto, elaborar un mapa de riesgo para el trabajo de remoto tal vez no sea muy eficiente. Lo que sí se recomendaría es hacer una matriz y per se de trabajo remoto, siempre y cuando identificando los peligros que yo pueda tener alcance, ¿no? Si de repente puedo tener cierto alcance para el peligro psicosocial, para el peligro biológico, tal vez ahí me va a salir que es un nivel bajo porque ya el trabajo remoto es un control que va a permitir evitar tener ese tipo de peligro, contacto con el virus. Podría también yo evaluar otros peligros presentes, ¿no? Desde el punto ergonómico, tal vez eléctrico, peligros básicos que podrían estar presentes, ¿no? Importante que las personas que realizan trabajo remoto también conozcan sus peligros y riesgos y en la medida que yo pueda establecer mis controles. Tal vez no sean controles como por ejemplo cambiar la conexión eléctrica o cambiar la luminaria o hacer mantenimiento porque no es el lugar oficial de trabajo, pero sí puedo yo brindar controles administrativos, ¿no? Desde capacitarlos, desde orientarlos, cómo deben ser las posturas correctas, que inspeccionen frecuentemente sus puntos de red, que no sobrecarguen los puntos de red. Esa información va a ser valiosa.
al ser un mapa de riesgo para el trabajo remoto, no cumpliría una función específica, ¿no? Porque es variable y todos tienen diferentes tipos de estaciones de trabajo dentro del lugar donde estén realizando el trabajo de remoto. No sería algo que se está solicitando, pero sí brindar la información de peligros y riesgos. Bien, ingeniera, muchas gracias por su respuesta. Y bueno, tenemos una última que acaban de agregar y le leo y ya con eso estamos cerrando. Sí, claro. Es la siguiente. ¿Las MIPES también deben tener mapa de riesgo EIPER-C? Bien. Sí, este tipo de documentos del sistema de gestión es obligatorio para todas las empresas. Todas las empresas deben tener como mínimo estos documentos. Lo que sí puede variar para las MIPES son los registros. Recordemos que se emitió una resolución, la 085, en el cual menciona que los registros para las MIPES son simplificados. Ahí sí va a variar mi implementación del sistema de gestión, pero los demás documentos sí los debo de tener. Bien, muchas gracias, ingeniera, por las respuestas a estas consultas. Muchas gracias por su excelente exposición del día de hoy. Y pues bueno, ya estamos dando por finalizado la charla. Gracias a todos por su puntualidad, por su asistencia y su tiempo. Muchas gracias a usted también, ingeniera. El día de hoy Gracias a usted. hemos aprendido un montón y pues bueno, ya será para la próxima que estaremos comunicando cuál es la charla a tratar. ¿Sí? Gracias. Gracias.